Ya no puede haber cocineros ignorantes. Eso se tiene que acabar. Muchas veces pasa que vas a un restaurante y dicen que te están preparando un pescado a la talla, que es este pescado de Barra Vieja en Guerrero, que se hace a la talla primero porque dicen que es una friega hacerlo y otro por el tamaño del pescado, pero intentan justificar o poner nombres que nada tienen que ver con el platillo. Ok. ¿Por qué pasa eso? Porque no conoce las bases de la cocina. Bienvenidos a Las Platicadas Cocineras en su primer temporada. Este es un espacio donde compartimos nuestra pasión por la cocina y el conocimiento gastronómico A través de la visión de chefs, cocineros, panaderos, reposteros, cerveceros, sommeliers, investigadores, psicólogos y, claro, cualquier persona interesada en divulgar su pasión por la cocina. Mi nombre es Bricia Romero Y yo soy Jesús Topete. Ambos cocineros con distintas especialidades. Y aquí compartimos y aprendemos juntos. Bienvenidos. Veo que ya está listo por acá Jafet Durán. Jafet Durán, ¿me escuchas? Perfecto. ¿Cómo Venga, estás? Te vemos fuerte y claro. Les cuento un poquito esta tarde. Fue un invierno cuando yo estaba trabajando en Polska. Que es una panadería, chocolatería y pastelería que está acá en San Luis Potosí, que la hace el chef Lawomir Korsak. Y pues bueno, entré yo como encargado de pastelería y en ese lugar tuve el honor de conocer a Fátima Torres Peña, quien ahorita hace pastelería. Yo quisiera decir que es pastelera porque es pastelera, pero también es artista. Si tienen tiempo de dar una checada a través de Instagram a su trabajo, la encuentran como El Conejo de la Luna y hace un nivel de pastelería verdaderamente artístico. Se inspira en obras de todos los tiempos y la verdad es que, híjole, es un gustazo siempre dejarse sorprender por su trabajo. Y entonces, fue a través de mi amiga Fátima que conocimos a Jafet Durán. Un día de repente cayeron en la panadería La Alcorza y acabamos casi de iniciar labores. Y fue muy bonito y la verdad es que fue muy enriquecedor y muy satisfactorio recibir comentarios de parte de ellos, personas que traen un nivel altísimo verdaderamente y sobre todo tener los ojos y las orejas bien abiertas para poner atención a todo lo que me iban compartiendo. Y ahí, ese día, tuve el honor de conocer a Jafet Durán, quien actualmente se encuentra trabajando, ahora sí que codo a codo con el chef Ricardo Muñoz Zurita, pero él está en el área de la investigación gastronómica. Jafet Durán, él se encontraba estudiando Relaciones Internacionales a la par que la carrera técnica en Alimentos y Bebidas. Fue entonces que entra al restaurante Azul Condesa, ¿vale? Que son los restaurantes Azul que son los restaurantes del chef Ricardo. Y es donde descubre su pasión. Él sentía que había por ahí una chispita dormida por parte de sus compañeros, puesto que había, digamos, trabajo en el fogón, pero no esa pasión que de repente puede englobar todo el trasfondo que se encuentra en la cocina mexicana. Y bueno, le tocó tocar puertas, híjole, un trabajo bastante duro, se podría decir. Le tocó también que ir escalando y le tocó que ponerse a la altura de muchísimas personas para llegar a quien es el día de hoy. Jafet está encargado del departamento de investigación con Ricardo Muñoz Zurita y bueno, han estado haciendo diferentes trabajos del cual ya nos va a platicar. Para que nos demos una idea de quién es el chef Ricardo, bueno, pues es el chef ejecutivo de los restaurantes Azul en la Ciudad de México, y basta con ir a cualquier de estas librerías, agarrar un libro publicado acá en México y ver que su nombre va a estar impreso ahí, puesto que se ha dedicado desde hace muchísimo tiempo al tema al tema de la investigación, pero ha estado presente pues en muchísimos libros en nuestro país y es algo muy satisfactorio. Jafet, es un verdadero honor compartir esta mesa contigo. Estoy seguro que Bri ahorita nos alcanza, digamos, ve que nos va a alcanzar. Sí. Pero en cualquier rato aquí vamos a tener su fabulosa sonrisa y su maravillosa voz. Gracias por invitarme a participar con ustedes. Y a ti por acceder, de verdad, de todo corazón. Vemos que se está sumando gente. Venga, que sigan llegando, pero nosotros tenemos que arrancar ya porque el programa de hoy está verdaderamente completo.
Sí, estoy muy emocionado porque estoy viendo caras conocidas de amigos que participaron conmigo en estos viajes de investigación, que va a ser un grato recuerdo estar contando esto a la par de estar viendo sus caras. Por ahí ya les iré contando algunas anécdotas de estos viajes, pero en serio estoy muy, muy emocionado de que estén aquí De que estén acompañándome. aquí. Pues permíteme nada más platicarles rápidamente de qué van las platicadas cocineras. Este proyecto nació con la chef Bricia en el restaurante Mimbre en la ciudad Juárez. Su intención era compartir el conocimiento durante la época de pandemia, aprovechar su tiempo y compartir el conocimiento de los temas que ella tenía, como el arroz, como el huevo y como la pasta, con sus clientes. Entonces, el proyecto se fue haciendo cada vez más grande, puesto que se fueron sumando chefs, amigos, colegas, más clientes, amas de casa, maestros, de todo, y fui yo quien se sumó en la segunda sesión, y la verdad es que estamos logrando un trabajo bien bonito y cada vez más llegan personas cuya intención es simplemente compartir el conocimiento y tener una tarde amena todos los lunes a esta hora. Jafet, ¿por qué investigación gastronómica? Mira, yo cuando estaba haciendo mis prácticas en Azul Condesa, yo acababa de terminar la carrera de Relaciones Internacionales. Entonces, yo creo que uno de las grandes aportaciones que me dejó esta disciplina fue ver a la ciencia, un fenómeno de estudio desde diferentes perspectivas. Casi siempre en cocina nos encontramos como muy cerrados a lo que tenemos al momento, cocinando, preparando, demás, y no abrimos el panorama de qué es lo que podemos encontrar más allá de ese plato. Entonces yo creo que un poco esa espinita que traía de relaciones internacionales fue que la cocina como tal en un restaurante no terminara de llenarme por completo. Okay. O sea, yo tenía mucha curiosidad por saber qué había detrás del plato, y llegar a Los Azules fue para mí pues como quitarme la venda de los ojos, porque ya hablaremos de eso un poco, sobre los planes de estudio que hay en las escuelas, pero en la mayoría de las escuelas no tienen un plan tan actualizado, tan grande, que te enseñe esto de qué es la cocina mexicana tradicional, ¿no? Entonces, los festivales de chef, que mensualmente hay uno diferente, es un abanico de posibilidades de conocimiento, ¿no? Porque lo puedes manejar por estado, lo puedes manejar por ingrediente. Van muchos chefs que traen un bagaje cultural enorme, que conocen sus raíces, tradiciones, van o participan cocineras tradicionales, entonces todos se vuelven maestros en ese santuario de la cocina mexicana. No sé si los que nos están viendo han tenido la oportunidad de comer en alguno de los restaurantes Azul. Es un proyecto que el chef empezó ya hace casi 20 años dentro de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Antiguamente tenía la concesión en Torre de Medicina, Torre de Ingeniería y en Espacio Cultural, todavía se encuentran en Espacio Cultural. Y con Condesa ya van 10, 9 años, y Azul Histórico, que es el más famoso, pues ya tienen 8 o 9 años, más o menos. Y bueno, el chef lo que hizo fue que a partir de su investigación pudo realizar los menús de sus restaurantes. Entonces, él siempre ha tenido como la filosofía de transmitir ese conocimiento, y es algo que llega a través de estos festivales para los cocineros que estábamos en sus locales. Pues era esta emoción de poder conocer algo nuevo y mes a mes poder hacer algo diferente. Entonces, pues de ahí fue como la chispita de querer entrar, y que bueno, que para ese entonces ya había un grupo de investigación muy grande, porque en ese momento fue como el boom de su investigación, creció enormemente, y entonces yo fui el último en incorporarme a ese grupo. Y aparte, pues era el más chico, ¿no? Pues estaba recién egresado. De panza, y ya había personas. Sí, había ya antropólogos, habían personas que habían viajado por todo el mundo en cuanto a servicio, cocina, o sea, ya sí había un nivel muy interesante. Entonces, pues sí me tocó como batallarle para ir a la par y pues tratar de aportar algo, ¿no?
Eh, Parece entonces, bueno, no sé si ya quieres que entremos como más en concreto a la plática o todavía esperamos a que se conecte más gente. Pues yo estoy entrando más bien como en un contexto, en un restaurante, por lo que me cuentas, que cambia su menú entonces cada mes. Y cada mes presenta un festival, ¿verdad? Sí, Entonces, que está inspirado en diferentes platillos que él, digamos, llega a conocer a partir de las investigaciones que hace alrededor del país. Cuando tú sí. llegaste había un equipo que estaba lleno de todo tipo de catedráticos y dijiste, bueno, vamos adelante y sigues ahí. ¿Cuánto tiempo tienes ya? Ya llevo 6 años, más de 6 años. Hombre, pues mira, ya estás Ya un prácticamente del ratito. otro lado. Sí, ya, bueno, actualmente está el Festival de Chiles en Nogada, que es uno de los festivales más fuertes que tenemos, porque el chef ha hecho toda una investigación en torno a los chiles en nogada. Tiene una amplia propuesta en cuanto a rellenos y tipos de nogadas, pero no nos hemos limitado como a un solo platillo, ¿no? También en los últimos años ha tenido mucha presencia del norte, que es algo que faltaba mucho en la investigación, que sigue faltando mucho en la investigación gastronómica. El norte ha sido esta parte inexplorada para México. Mucho se sabe de la cocina yucateca, mucho se sabe de la cocina oaxaqueña y de la veracruzana, pero todos los estados del norte ha faltado este rigor en la investigación por la creencia de que no hay más que comer que carne, ¿no? Entonces, hay que revisar las culturas originarias, qué es lo que hacían, cómo lo consumían, y también, pues, toda la fauna, flora que pueda haber en esa región, que a pesar de ser desértica o semidesértica, tiene mucho valor cultural y hay mucho de dónde rascarle para encontrar cosas. Eh, Como estos últimos festivales, tuvimos el de Sonora, tuvimos Nuevo León y tuvimos Chihuahua. Los tres resultaron muy productivos, tanto para los restaurantes como para nuestra investigación, porque te digo, es algo que no se había tocado, pero, por ejemplo, de Oaxaca, pues tenemos a la chef Pilar Cabrera, tenemos a la cocinera tradicional Reina Mendoza, tenemos al chef Oscar Carrizosa. En Yucatán igual tenemos al chef Roberto Solís. En Veracruz es como el chef es mitad tabasqueño, mitad veracruzano, pues ahí tiene su festival Alma Jarocha. Tabasco es también un festival que está súper arropado con chefs de la talla de Gaby Ruiz, Aquiles Chávez, Amparo Torres. O sea, sí es muy nutritivo cada festival, ¿no? Se aprende de muchas personas. Y qué bueno, y gracias que ustedes se están dando la tarea de voltear a ver al norte de México, ¿no? Y ahora sí que plasmar lo que se está haciendo, y bueno, es de lo que vamos a hablar. Ahora sí que ahorita, cuéntanos, cuando estábamos preparando el programa nos hablabas de una especialización en la investigación gastronómica. Arráncate. Ok, bueno, el propósito que tengo con esta charla es hacerlos sentir orgullosos de lo que tenemos como mexicanos, nuestra cultura. Tenemos que hacer conciencia porque a veces como que nos hacemos menos ante otras cocinas, ¿no? Muchos te dicen, cocina francesa y piensas que está a otro nivel. ¿Por qué no podemos visualizar a la cocina mexicana como una cocina que está en ese o más nivel que la francesa, la española, la china, la japonesa, la que quieras? Porque tenemos las armas suficientes para poder competir con cualquier cocina del mundo. Recordemos que la cocina mexicana fue declarada en el 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estamos a escasos días de cumplir nuestro 10º aniversario y dicha declaratoria se nos dio por un factor. Primero, se está enalteciendo la cocina popular, pero por continuidad. Es decir, que desde nuestras culturas originarias se ha mantenido esta forma de cocinar, que es algo que muy pocos estados o países, como se quiera ver, han logrado, ¿no? Las otras cocinas patrimonias son la francesa, pero esa declaratoria fue en cuanto a servicio, la dieta mediterránea y la japonesa. Entonces,
tenemos que ver esto, ¿no? Porque si no, dejamos que siempre nos digan, es que la cocina mestiza. Pues sí, todas las cocinas son mestizas, ¿no? ¿Qué cocina no es mestiza? Ya tenemos que dejar de lado ese discurso de si ellos trajeron el cerdo, si ellos trajeron la res, ¿ok? Porque los italianos no se ponen a pensar, es que de México trajimos el jitomate, ¿no? O sea, ¿qué sería la cocina italiana sin el jitomate, por ejemplo? Todas las cocinas son mestizas. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que entrar a un mundo de especialización, o más bien ya entramos en un mundo de especialización, y a nosotros, como cocineros, nos toca ponernos a la altura de esto que está pasando. Si en la arquitectura existe el arquitecto de interiores, el arquitecto corporativista, el arquitecto paisajista, ¿por qué no puede existir el cocinero investigador? ¿No? ¿Qué nos está faltando para poder hacer esto? Ya no puede haber cocineros ignorantes. Eso se tiene que acabar. Muchas veces pasa que vas a un restaurante y dicen que te están preparando un pescado a la talla, que es este pescado de Barra Vieja en Guerrero, que se hace a la talla primero porque dicen que es una friega hacerlo y otro por el tamaño del pescado, pero intentan justificar o poner nombres que nada tienen que ver con el platillo. Okay. ¿Por qué pasa eso? Porque no conoce las bases de la cocina. Ok, si quieres hacer un pescado parecido al pescado a la talla, pues no le pongas pescado a la talla. Ponle pescado al estilo Juanito, si quieres, ¿no? Pero no utilices los nombres que tienen una tradición culinaria, ¿no? Y, por ejemplo, el pescado a la talla tiene un bagaje cultural que viene desde los 70s, que hizo que Acapulco también apareciera en el mapa gastronómicamente hablando, ¿no? Okay. Que hizo que Barra Vieja fuera un destino gastronómico, yo creo que de los primeros importantes en México, para nacionales y para extranjeros. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de estar renombrando platillos, porque uno se quiere sentir como muy intelectual o muy conocedor y termina haciendo el ridículo. Entonces, el chef tiene una frase de segundas versiones no son mejores que primeras versiones. En una ocasión me encontraba viendo un programa que se llama Chef Nómada o algo así, y estaban haciendo un viaje por Yucatán, y entonces para él fue todo un descubrimiento esto del achiote, y marinó un pescado con el achiote recado rojo, ya preparado, y entonces era como su creación, según él. Ok. Yo decía, pues eso es un pescado tiquinchic, ¿no? O sea, vienes a descubrir algo que desde hace años, generaciones, se hace, pero justo no se asesoró bien, no tenía los contactos adecuados para pues, decirle que no cometiera esos errores, ¿no? Sí, claro. También hay algo muy importante. Dependiendo de la fuente que se consulte, México es el 4º o 5º lugar en biodiversidad. Esto quiere decir que tenemos toda una cantidad enorme de flora y fauna para poderlo cocinar. Pero no obstante, hay 68 pueblos indígenas. Esto quiere decir que hay más de 68 cosmovisiones diferentes de poder trabajar un alimento. También hay que recordar que en México teníamos todas las técnicas de cocinas que existían en el mundo, solo nos faltaba una, que era la fritura, ¿no? Que llegó con los españoles, con el cerdo. Así que pues nos vinieron a engordar. Y bueno, pasando a otros temas, es que nos encontramos en este mundo de especialización en el que estamos como de la mano, sobre todo con antropólogos, que ellos se encuentran ya trabajando en un marco teórico que nosotros hemos tenido como muy endeble o nulo. Muchos utilizamos indistintamente el término cocina y gastronomía cuando no es así, ¿no? Entonces, hay un libro que me gustaría recomendarles, que se llama Comida, Cultura y Modernidad en México. Levántalo un poquito más, por favor. ¿Ahí lo ven? Ahí se ve, Comida, Cultura y Modernidad en México. Sí. Ok. Este me parece uno de los trabajos más serios que hay de la Escuela Nacional de Antropología
el trabajo de la doctora Catherine Good y la doctora Laura Corona, que están trabajando en un seminario permanente de cocinas tradicionales, en el que están dando forma a esta estructura teórica que tenemos en la gastronomía. Y es que es muy importante identificar esto porque son cosas que parecen muy abstractas, pero son cosas que también se van perdiendo. La comida ritual a veces se pierde el contexto, ¿no? Cuando recordemos que la cocina es algo que se pasa de tradición oral de generación en generación. Y si no hay este registro, pues toda la información se va perdiendo. También esto nos va a permitir identificar quiénes son los actores que participamos en este mundo gastronómico. La gastronomía forma parte de una esfera cultural y dentro de esta esfera cultural hay que entender que todo es cambiante, no es estática. Entonces, ahora que estamos en la temporada de chiles en nogada, pues no nos podemos seguir preguntando si el chile en nogada es capeado o no capeado. O sea, esto va cambiando. Si por cuestión de salud te dicen que un capeado, y que bueno, esto yo sé que va a levantar polémica, pero está bien, digo, esta es mi postura. Si el capeado te dicen que tiene una aportación calórica muy alta y tú estás tratando de cuidarte, ¿por qué carajos te tienes que comer un capeado, no? Aparte, hay una razón que dice el chef que el nombre se llama chiles en nogada y el chile tiene que parecer como un primer actor, entonces tiene que tener presencia. Es verdad que cuando el chile se tatema, tiene mucho más sabor, a diferencia de que si el chile estuviera frito. Okay. Pero cuando está frito, es más carnoso, o sea, tiene más presencia, da un aporte más en cuanto a textura. Completamente de acuerdo. Y pasa otra cosa. Si tú sirves la nogada en un chile caliente, la nogada se te corta y parece ahí batidillo. Entonces, pues es necesario que se contemplen como todos los panoramas para ver si se puede hablar de un chile en nogada sin capear o a fuerzas ser muy purista y regresar al capeado. Pero yo creo que ya no nos podemos enfrascar en ese tipo de discursos de si son o no son. Creo que ya tenemos que superar eso. Y bueno, con este preámbulo de por qué investigación, me gustaría entrar al cómo hacer investigación o cómo es lo que nosotros hemos hecho. Debo de confesar que cuando yo entré al grupo de investigación, no se tenían como bases sólidas de cómo realizar esto. Es decir, un método. Fue algo, sí, un método. No teníamos, y no es que no haya, pero es muy difícil tú plantearlo en la teoría a cuando ya lo vives, porque es difícil aterrizar. Pues o sea, es subjetivo, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo aterrizas tanto si simplemente llegas a un pueblo y todo cambia? Sí, claro. Entonces, yo me acuerdo que las primeras veces que hacíamos investigación de campo, pues tratábamos de anotar absolutamente todo, ¿no? No dejamos de escribir, no dejamos de sacar fotografías, videos, para que cuando nos llegaran a preguntar qué es lo que habíamos hecho, pues tuvieras manera de, pues no me acuerdo, pero lo tomé en video, saqué una foto, por ahí lo tengo apuntado. Entonces, a través de eso, hemos ido puliendo como el método para poder tener información más clara. Para hacer investigación, digamos que hay dos maneras. La primera es la investigación de escritorio o de biblioteca. Okay. Esto es un trabajo o un preámbulo más bien a la investigación de campo, porque tú cuando vas a hacer ya tu investigación a alguna comunidad, tienes que tener las bases de qué es lo que te vas a encontrar, o por lo menos la ligera idea de qué es lo que vas a buscar. Claro. No puedes aventurarte ahí a ver qué encuentras o qué te quieren dar, ¿no? Igual salen mucho más cosas que ni esperabas, pero pues esa es la riqueza de la investigación de campo. Para esta investigación de escritorio, lo primero que hay que tener es un estado del arte. Esto suena muy rembombante, pero se los voy a aterrizar como en algo muy facilito. ¿El estado del arte? El estado del arte. Okay. El estado del arte
en términos muy coloquiales, Ajá. es buscar toda la bibliografía, videos, páginas de internet, todo lo que esté publicado sobre el tema que tú quieres trabajar. Por decir un ejemplo, tú quieres escribir sobre los tamales. Entonces tienes que buscar todos los autores que han escrito sobre tamales. Evidentemente que entre más estructurado esté tu estado del arte, tu investigación va a ser más sólida, porque vas a tener más referencias que consultar, puedes hacer referencias cruzadas y también hacer comparaciones, ¿no? Claro. Si alguien te dice que es un tamal de Huitlacoche en el centro de México y luego encuentras un tamal Matori en Sonora, tienes manera de poder cotejar esa información y ver realmente de dónde es, si Matori existe o no existe, y entonces así poder tener como una información más clara, sesgada y pues viable, ¿no? Entonces, hasta aquí bien con el estado del arte. Es un tema bien complejo, pero no, es una clase solita para hablar sobre eso. Hombre, a mí me gusta porque le está dando bastante estructura a lo que nos quieres compartir. Sigue. Ok, bueno, una vez que tenemos nuestro estado del arte consolidado, formado, tenemos que formar nuestro marco teórico. Esto ya es como la delimitación de lo que vamos a trabajar. Después, nosotros lo que hacemos es que empezamos a transcribir recetas. El chef ha desarrollado un método de escritura de recetas en el que la primera parte es una introducción. Aunado a esta transcripción de recetas, nosotros tenemos que hacer la investigación histórica, que para eso al ratito les voy a hablar sobre un cuestionario que hemos hecho. ¿Pero la investigación histórica viene siendo lo mismo que el marco teórico? No. En el marco teórico se da la delimitación de qué es lo que ya vas a trabajar. Una vez que tienes como todo lo que tienes publicado, ya ves qué es lo que te sirve. Esa es una depuración. Okay. Empiezas a ver lo que te va a servir. En la investigación histórica es otra parte que de todo lo que tú sacaste previamente, vas a sacar fuentes para poder sustentar lo que tú estás queriendo cocinar o investigar. Se supone que tú cuando ya leíste todo lo previo tienes las herramientas necesarias para poder armar tus introducciones. Claro. El cuarto paso es la testificación de recetas. El proceso de testificación de recetas es lo que el chef llama a cocinar las recetas, pero ya digamos que en un tipo laboratorio, en el que te metes con termómetros, cronómetros y aplicas las técnicas culinarias, ¿no? Ya no es de que ponle una pizquita de esto, un puñito de esto, eso ya no es válido en estos tiempos. Entonces, cuando nosotros ya tenemos transcrita nuestra receta, cocinamos la receta, que es esta testificación de receta, y vemos si realmente de las cosas que están publicadas nos sirven o no nos sirven. Si no nos sirven, tenemos que hacer los ajustes necesarios a la hora de que nosotros estemos cocinando para poder tener el rendimiento que nosotros queremos. Entonces, después de esta parte vienen los ajustes tanto prácticos como en la receta escrita, ¿no? Sé que suena muy complejo esto, pero ahorita lo voy a aterrizar un poco más. Y después ya viene la revisión de la receta, que es cuando pues el chef se sienta con nosotros y nos dice si está mal o está bien, que muy pocas veces pasa eso, porque es muy estricto con sus revisiones, pero la ventaja de tener una receta con este procedimiento es que, por ejemplo, nosotros, que el chef tiene que dar muchas asesorías, podemos ir a cualquier lugar, cuando nos piden una receta, pues la tenemos bien testificada, solamente tenemos que hacer algunos cambios y podemos hacer manuales operativos. Si nos piden 100 tamales, pues nada más lo multiplicamos por 10, por ejemplo, y tenemos el tamal exacto. O sea, no tenemos que ir a cocinar a otros lugares para ver si nos sale o no nos sale. Nosotros ya llevamos una receta justa para lo que necesitamos. Y también lo que pasa es que hay veces que los antojitos llevan salsa. Entonces, como para qué querrías 3 litros de salsa si tienes 8 sopes, ¿no? Te va a sobrar un montón de salsa que no vas a ocupar. Entonces, ahí son costos y costos y costos. Entonces, hay que cuidar mucho eso.
Y esta es una aplicación que tiene, pues, para todos los restauranteros. Yo tengo la idea de cuando una persona, que claro, hay sus excepciones, porque esto del arte y la dedicación, la decoración y demás para algunas cosas, pues eso se nace o se nace. Digo, se puede trabajar, pero las personas que nacen con eso, pues ya es un talento innato que traen. Pero si un chef tiene sus recetas bien costeadas, bien medidas, con un procedimiento claro, no es necesario estar haciendo capacitaciones y capacitaciones a tu personal. O pasa mucho en la cocina que hay mucha rotación de personal. Entonces es sumamente desgastante estarle enseñando a cada rato a los cocineros a poder realizar o ejecutar una receta. Lo que te permite tener esto, que fluya más fácil, es que tú tengas manuales operativos claros. Nosotros en los manuales operativos de los restaurantes, parece hasta una exageración, pero tienen fotos. Entonces, ya les vas dando el paso a paso de cómo tiene que ir algo, ¿no? Porque no nada más es ligeramente dorado, o sea, o cómo se ve tu ligeramente dorado, porque a lo mejor tu ligeramente dorado es casi quemado y el mío es casi crudo. Entonces, ya una foto ayuda a poder diferenciar esto. Sí, sin duda alguna, Eh, sí hay un momento en todas las cocinas en las que tenemos que estar cerca de nuestro equipo para ayudarlos a desarrollar esta sensibilidad de la que platicábamos un poquito con Max, esta sensibilidad que les permita a ellos desarrollar las recetas para que tengan el criterio y hagan las cosas como generalmente se sirve en el restaurante. A nosotros, por ejemplo, con Jordi Butrón, nos decía que cada uno de los platillos tenía que estar desarrollado, postres, en ese caso, tenía que estar desarrollado y pensado para que alguien más lo hiciera, puesto que tú puedes tener la sensibilidad exacto. para montar algún plato de cierta manera, pero si es muy complejo, porque tú estuviste trabajando en restaurantes muy gastronómicos y de repente esperas que tu brigada lo pueda desarrollar así de rápido, no pasa. Es posible, pero no pasa. Entonces, sí, como que creo que tiene que haber un 50-50, pero esto que tú compartes, sin duda alguna es una herramienta muy rica que nos permite a nosotros ganar tiempo y a nuestros cocineros ir aprendiendo más, que se desarrollen y que hagan carrera con nosotros. Sí, claro. Solo funciona, como bien dice, 50-50, porque hay alguien que está ahí pegado enseñándole al cocinero, pero vaya que tiene las herramientas necesarias para que en caso de que no tenga asesoría, pues pueda aventurarse a hacer o a terminar el plato, ¿no? Evidentemente todo pasa por un control después, pero sí, o sea, no se puede delegar todo, ¿no? Pasando a la investigación de campo, que es la segunda forma de hacer investigación, eh, hemos desarrollado un formato para esta introducción que te comentaba, en el que primero, pues evidentemente, el nombre de la receta, ¿no? Que es lo que tenemos que tener claro, porque hay muchas variantes en los estados. A veces no se llaman igual en una región que en otra. Y pasa mucho que estos platillos tienen algún nombre indígena. Entonces, esto es sumamente importante de apuntar porque en este nombre, pues viene el significado de todo el plato. Claro. Hay un plato que me gusta mucho ejemplificar, que es del Totonacapan, una región norte de Veracruz, que se llama Taxguayajún. Ah, bueno, ¿cómo? Taxguayajún. Y significa el gavilán que espolorea las estrellas del espacio. Ay, qué romántico. Es algo súper, súper romántico. Y la connotación es que no es más que carne de cerdo con frijoles. Ok. Y las estrellas es el chile chiltepín que se espolvorea en el plato. Entonces hay toda una concepción de que si los frijoles es la tierra, si el cerdo nos toca hacer a los humanos, entonces hay todo un concepto. Es un platillo ritual entre los totonacos, ¿no? Pero justo te da la herramienta para entender de qué estamos hablando, ¿no? Otro factor importante para tomar en cuenta en este formato es el nombre de la persona que te proporciona. Esto
digamos que es de lo más importante porque si no, te estás robando la receta. Siempre se tiene que dar el crédito a la persona o al restaurante, al chef, a quien quieras, que te está dando la receta. A pesar de que las recetas son de dominio popular, porque a menos que esté dando de alta ante el INPI y sea una receta como la de la Coca-Cola, pues sí te pueden demandar, pero lo demás es de dominio popular. Pero pues no es justo que si la persona está compartiendo el conocimiento contigo, no le agradezcas por lo menos de esa manera. También es importante anotar su número telefónico o alguna manera de poder contactar a la persona, porque cuando empiezas a hacer la receta, o sea, cuando la ves, todo es muy fácil, ¿no? Porque pues la señora le está cocinando, le queda rica y bla, bla. Pero a la hora de que tú intentas reproducir esa receta, empiezan a surgir dudas. Entonces, pues nada como, oiga señora, es que estoy en este paso y no me sale, ¿qué le puso, no? O a lo mejor se te olvidó apuntar algo, ¿no? Porque las señoras cocinan súper rápido. Entonces es imposible estar como en todos lados. Porque de repente ya le pasaron algo, no viste, se te olvidó ese paso y era algo crucial. Oye, Jafet, perdón, celos por parte de las señoras al compartir, porque... Muchos. ¿Eres panadero? No manches. Tenemos que decir que la cocina es la herencia de una familia. Okay. Entonces, el hecho de ir a pedir una receta es como decirle que te herede lo que su hija o nieta tendría como por derecho a tener. Entonces, es algo muy importante y creo que dentro de esto es algo que tenemos que cambiar. Y es algo que tenemos que cambiar a mi manera de ver, que esto también es un tema que causa muchísima polémica, entre si apuntar, estandarizar o no una receta. Platicábamos ayer de este tema en el que mucha gente dirá, ok, tú estás estandarizando una receta de mole amarillo, pero hay 1000 variedades de mole amarillo. O sea, si tú estandarizas una receta de mole amarillo, va a ser tu versión de mole amarillo. ¿Quién eres tú para poder decir que ese es un mole amarillo? Entonces, lo que tendremos que hacer es, primero, documentar más de lo que ya hay para poder tener un abanico de posibilidades a la hora de que queramos hacer un mole amarillo, pero también no podemos dejar perder más recetas, ¿no? Muchas ya las hemos perdido porque nos hemos devorado a la fauna con lo que se hacía. Por ejemplo, pues ahora no se puede comer tortuga. El pochitoque, por ejemplo, en Tabasco, que se hacía el pochitoque verde, pues ahora ya se puede empezar a comer, pero solo de las sumas. Y eso, digamos, con sus respectivas condiciones, ¿no? Pero pues ahora te agarran con una tortuga y es como si trajeras marihuana, droga o lo que sea, ¿no? Son los mismos años de cárcel o más. También, por ejemplo, en Sonora, solo las comunidades indígenas tienen derecho a poder hacer este consumo, pero porque es algo de costumbres, de tradiciones. Ok. Entonces, todos estos detalles hay que irlos cuidando en la investigación. Y vuelve más rico, vuelve más nutritivo en la investigación. Nos quedamos con el contacto de la persona. Ah, sí. Bueno, eso ya dijimos, que porque si no, a la hora de las dudas, pues no tenemos cómo resolverlas. Otro punto es que si estamos haciendo investigación, digamos que seria, tenemos que decir de dónde es la persona y también quién se le enseñó a preparar. Porque pasa mucho que, como ya habíamos dicho, la gastronomía pertenece a una esfera cultural. Entonces, todo es cambiante. ¿Cuáles son los principales cambios que se dan? Las migraciones, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en Guerrero y estamos anotando una receta de Guerrero, resulta que ya estamos anotando nuestra receta, el nombre de la señora y demás, y nos dice que se le enseñó a preparar su mamá y su mamá es de Oaxaca. Okay. Entonces la receta no es de Guerrero, la receta es de Oaxaca. Ahora pasa algo, que muchas veces sufre esa transformación cuando llega a otro lugar, porque ya no se hace con ingredientes de Oaxaca, se hace con ingredientes de Guerrero.
Entonces es algo que ya adoptó la cultura guerrerense. Pero es importante identificar cuál es el origen o cuál es la variante que podría tener, cuál es la raíz, ¿vale? Sí. También con lo que estamos trabajando, lo que queremos hacer es generar una cadena de valor. En estas introducciones, al darle crédito a las personas que participan en ella, pues muchas de estas personas, cocineras, chefs, antropólogos, tienen algún establecimiento de cocina, algún hotel o algo que pueda, por ejemplo, muchas señoras ahora se está dando que cocinan en su casa y venden comida bajo pedido. Entonces, pues ayudarlas de alguna manera para decir, si van a ir a tal lugar, llame a tal número, reserve y pida que le preparen este menú, ¿no? O los restaurantes, poner la dirección exacta de dónde puede probar este tipo de platillos. Entonces, a veces hay que ser pues más justos y no decir nada más de un lugar, sino simplemente, por ejemplo, si estamos hablando del pescado a la talla, pues decir, pues en Barra Vieja, en toda la costera, se vende pescado a la talla. Si quiere ir, pues a probar alguno, pues puedes tú decir algunas recomendaciones, pero en general suelen ser todos buenos. De verdad que muchas felicidades por este punto. O sea, lo único que me vino a la cabeza fue honor a quien honor merece y ampliarle y que de repente vaya gente a buscarlos. Híjole, qué bonito trabajo hacen, en serio. ¿Qué más? Ok, ya pasando a cómo armar esta introducción de la receta, hay que contextualizar el plato. Primero, ¿de qué estamos hablando? ¿Es desayuno, comida, cena? ¿Es comida del diario, de fiesta ritual? En caso de que aplique, ¿qué días o qué fechas se consume? Porque de aquí vamos a empezar a jalar el hilo para ver de dónde sacar más información. Esto que ya mencionaba, ¿de dónde podemos encontrar este guiso? Hay muchos guisos. Por ejemplo, Campeche es un estado que muchos de los platillos tradicionales se encuentran entre muros, esto es en las casas, ¿no? Pasa un fenómeno muy importante en la península de Yucatán, que hicieron esta especie de selección de los 10 mejores platillos que tienen, y entonces en todos los restaurantes encontramos cochinita pibil, encontramos papazules, lomitos de Valladolid, pero las recetas prehispánicas, la cultura maya no se ve tan presente en esos menús, ¿no? ¿Dónde está la chaya cabash? ¿Dónde está el toxel? ¿Dónde está el golbisiquil? Todos esos platillos los tenemos en el olvido. Y si no te metes en las profundidades de la selva, con esas comunidades, nunca vas a probar la verdadera cocina maya. ¿Por qué? Porque los restaurantes hicieron esta especie de selección y que, bueno, ahora han modificado, ¿no? Porque también la cochinita pibil era algo que era de desayuno. Y ahora, pues, como a todo mundo le gusta la cochinita pibil, pues ya lo tuvieron que ampliar para la comida y la cena. Entonces puedes encontrar cochinita pibil a todas las horas, pero entre los yucatecos es desayuno. Sí. Entonces hay que tener cuidado también con esto y hay que darle oportunidad a que otros platillos pues estén presentes en los restaurantes. Hay muchos ingredientes que no se encuentran en todo el país, ¿no? Son endémicos de cada región. Entonces, reproducir una receta fuera de esa región, pues de entrada tiene sus complejidades porque pues tú no vas a cocinar en un fogón, no vas a tener estos dos fuegos de Jalisco para hacer una jericaya, no vas a tener una piedra con la cual cocinar. Ese es como el primer factor que te impide hacer una reproducción exacta en una cocina convencional. Pero luego si a eso le sumas ingredientes endémicos, pues lo hace más complejo aún. Pero no por eso tratamos como de decirle al lector que no se anime a preparar la receta. Le damos opciones de que juegue con otros ingredientes para que pueda reproducir esta receta. Sabemos que no va a ser igual, pero que se aventure a hacerlo, ¿no? Y evidentemente le damos la descripción de cómo es ese ingrediente, qué temporalidad tiene y demás. También esto que hablaba de que si pasa de un estado a otro, pues es muy difícil porque la delimitación política es muy reciente, ¿no?
sea, ¿cómo puedes decir que tú atravesando la calle llegas a otra colonia o ya es otro estado? Claro. Entonces, porque aquí se hace pozole, enfrente no se va a hacer pozole. O sea, eso es algo, ideas nuestras, creaciones nuestras, ¿no? Entonces, claro que hay variantes y por eso existe el pozole verde, el pozole blanco, el pozole rojo y el pozole de setas, ¿no? Entonces, hay que describir estas variantes, cómo juegan este papel en cuanto a los chiles, proteínas que regularmente suelen ser las que cambian más y las que le dan el nombre al platillo. Tratamos de siempre ir como al lado del lector para que no se pierda. Entonces, en la receta le vamos diciendo si la receta es caldosa, es espesa, qué color tiene. Hay que ir como apuntando absolutamente todo porque queremos asumir que la persona que está leyendo a lo mejor no sabe cocinar, ¿no? Y también, por último, cómo debe de servir ese plato. Creo que uno de los platillos emblemáticos del chef Ricardo es el pescado tiquinchic, y que esto, la verdad es que sí se lo respeto, porque tú cuando vas a la península de Yucatán y ves un pescado tiquinchic, siempre ves estos pescados enormes, Claro. ¿no? Que te lo sirven en la playa, pero no encuentras como el justificante de cómo se come realmente, cuáles son los otros elementos que hay, porque a veces estás como tan metido en la dinámica de que estás relajado, estás con los amigos, que te importa más la cerveza que todos los demás acompañantes, ¿no? Pero si volteas a ver a la mesa, pues encuentras el frijol colado, encuentras los plátanos, encuentras la tortilla, encuentras esta salsa de Xinipec, que es muy característica de la península. Entonces, al final, el chef en este platillo pone todos los elementos en una torre para que tú al dar la cucharada encuentres todos los elementos juntos, ¿no? Ya no te deja como nada la suerte de tengo que poner esto o esto para qué sirve, ¿no? Entonces también... el plato, perdón, me quedé atrás. Este plato, si yo en Yucatán lo pido, los elementos se encuentran al frente, que vuelve dinámico el platillo, ¿es así? Correcto, sí, sí, sí. Ok. Es como si tuvieras un pozole que tiene las tostadas, la crema, la lechuga, los rábanos, y se vuelve dinámico todo, porque estos platos son en mesas largas, Ok. ¿no? Que generan esta convivencia. Ya, siento que no fui a Yucatán, ni modo. Y lo que hacen ustedes es lo que platicábamos en la platicada de la semana pasada. A partir del emplatado, manipulan la experiencia o dirigen al comensal a través de una experiencia para que puedan tener los sabores de cierta manera, ¿no? Y pues que esto esté más bueno, por así decirlo. Está muy padre. Y lo podemos probar en el Restaurante Azul. El Tiquinchic, sí. Okay. Sí, sí, sí. Tenemos nuestro festival también de Yucatán, pero el Tiquinchic forma parte de nuestra carta base. Es como uno de los platillos emblemáticos del restaurante. Venga, habrá que volver. ¿Qué más? Bueno, me gustaría contarles una anécdota de una investigación de campo que fue, yo creo que una de los viajes que más me ha marcado. Hay un protocolo para poder hacer una investigación de campo. No es de que vayas, ya llegué y pásame la receta, ¿no? Eso no funciona así. Primero te tienes que presentar con una autoridad o con un especialista del tema. Esa persona que ya acepta la comunidad es la que te va a dar la pauta o la entrada para que la gente decida si te quiere aceptar o no. Entonces, en este caso, nosotros trabajamos con un informante en todas las regiones del país, con personas que han dedicado su vida entera a trabajar, a investigar, a peinar la zona y que han recolectado todos los platillos. Para el caso de Quintana Roo, trabajamos con el maestro Isaías Pérez Alamilla de la Universidad Tecnológica de Cancún, que espero esté entre los audientes. Es una persona que quiero mucho, y él fue el que nos llevó al ejido de Nuevo Durango, esto es en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, con la señora Adi Pechpot.
Esto fue algo muy, muy breve, pero muy enriquecedor. Fueron solamente 3 días. Ya veníamos de otra región y algunas personas que sí están conectadas, amigos, hicieron esa investigación de campo conmigo. Por eso estoy muy feliz de contarlo, de revivirlo. Y aquí está, aquí está el maestro Manuel Isaías, así que si dices algo mal... Amigo, muchas gracias por estar aquí. Si digo alguna tontería, me jalas las orejas después. Claro. El primer día que estuvimos con la cocinera Adi, con la maestra Adi para mí, tardamos 12 horas para hacer 3 platillos. 12 horas en su cocina. Pero el tiempo voló, porque toda la experiencia inició yendo a su milpa, su traspatio. Entonces la señora nos decía, les vamos a preparar esto, aquello y esto. Entonces necesitamos una chaya, necesitamos esto. Y nosotros, como ya llevábamos más o menos el programa de las recetas que podíamos aprender de la señora, pues dijimos, de una vez llevamos más chaya, llevamos más yuca, llevamos hoja santa y demás. Bueno, ya le llaman eshmaculán, pero la señora nos dijo, no, nada más necesitamos esto. Pues nosotros pues no nos podíamos poner nuestros moños, ¿no? Pues éramos los invitados. Entonces obedecimos las reglas de la señora. Regresamos a su cocina y su esposo estaba en todo momento dentro de la cocina, porque es mal visto que un hombre esté en la cocina con la mujer de otro. Entonces, pues hay ciertas reglas que se tienen que respetar, ¿no? El señor estaba sentado ahí, evidentemente tenía otras actividades que pues sí salía de repente, regresaba, pero la señora no nos dejaba participar en sus preparaciones, ¿no? Era como muy celosa de lo que estaba haciendo. Nosotros no teníamos más que apuntar, tomar fotos, hacerle alguna pregunta. Y entonces fue cuando la actitud de la señora empezó a cambiar, porque nos empezó a ver como más interesados y sobre todo pasó algo que suele pasar mucho. Las cocineras agradecen mucho que valores lo que está haciendo, porque ellas como están ya en esta dinámica de todos los días lo mismo, pues la familia solamente llega y cae de comer, ¿no? Y no se aprecia todo el esfuerzo que tienen que hacer para que haya algo de comer. Entonces la señora, pues de vez en cuando nos dejaba como participar un poco más. Total que ese día, todo el día estuvimos metidos ahí. Al siguiente día, ya no estuvimos 12 horas, ya estuvimos 8 horas. Igual, 3 platos, misma rutina, ir al traspatio, cortar lo que necesitábamos, regresar, lavar los ingredientes, empezar a cocinar. Pero la señora ya nos dejaba, pásame esto, corta esto, haz esto. Y también, como te digo que el esposo de la señora estaba ahí en la cocina, pues nos empezaba a hacer la plática, ¿no? ¿De qué están haciendo? ¿Y para qué sirve esto? ¿Y con quién más han ido? Entonces, pues ya llegaba el compadre, llegaba el tío, entonces se hacía como más dinámica la participación. Y estábamos hablando como de todas las experiencias que queremos vivir en esa investigación y nos invitaron a cazar chachalacas. Lo dijeron yo creo que en broma, seguramente fue en broma, pero nos citaron al otro día a las 5 de la mañana. Total que pues nosotros ya acabamos, eran jornadas pesadas porque pues a pesar de que no hacíamos gran cosa, pues el calor es muy fuerte, la humedad de la tierra y pues estar, vas al súper, consigues los ingredientes y ya, pero aquí los tienes que ir a cortar, los tienes que lavar y todo el ritual. Entonces, pues al otro día, ahí estábamos, a las 5 de la mañana, esperando a que los señores pasaran por nosotros. Pues evidentemente no llegaron, nos tomaron el pelo, okay. Pero, un señor que es como el vigilante de esa comunidad, sí estuvo presente. Entonces, pues al ver que nosotros estábamos comprometidos con lo que habíamos dicho y cumplimos con esas palabras, pues nos llevó al monte. Allá le dicen monte, pero o sea, son pequeñas colinas, ¿no? El terreno de Yucatán es casi todo plano.
Y nos iba contando un montón de historias de que si el señor del monte, que hay que pedirle permiso, que ha visto jaguares ahí, porque eso es selva, eso es entre Yucatán y Quintana Roo, ¿no? Entonces eso es selva. O sea, donde ves árboles. O sea, si nos hubiera salido algo, nos morimos del susto porque lo único que llevábamos eran cámaras fotográficas, ¿no? El señor era el único que traía un arma. Híjole. Caminamos y caminamos y caminamos. Pues evidentemente no encontramos nada porque pues como íbamos platicando, pues íbamos haciendo ruido y ahuyentando a todo lo que pudiéramos encontrar. Pero fue muy enriquecedor porque ese hecho de que vieran nuestro compromiso, de que estábamos interesados y valorábamos lo que ellos hacían, nos abrió la puerta para que nos aceptaran en su comunidad. Fue como un parteaguas. El trato fue totalmente distinto. Tan así que el señor se salió de la cocina y nos dejó con la cocinera, nada más con la señora Adi. Y la señora Adi, como buena mayora, empezó a dirigirnos. El último día duró 4 horas, el mismo número de platos. Terminamos súper rápido, súper contentos. Pero fue este cambio que hubo en el que nosotros estábamos comprometidos con lo que estábamos haciendo, que estábamos respetando su organización cultural. Y bueno, también otra riqueza de este viaje a cazar chachalacas fue que nos contaron una historia. Bueno, eso ya fue después, nos los contó Isaías, que ya tiene algunos ayeres, que una vez él regresando de cazar, ya habían cazado un animal, encontraron otro. Entonces, pues él dice, ahí va otro, mátenlo, ¿no? Y la respuesta, que eso nunca se me va a olvidar, fue, el día de mañana lo podemos necesitar o hoy alguien más lo puede necesitar. Nosotros ya tenemos lo que necesitamos, así que vámonos. Entonces, eso habla de un respeto por la naturaleza, por una visión de nosotros, claro, que deja al lado este individualismo exacerbado que tenemos en la cultura occidental, de querer más y más y más y más y más, ¿no? Allá se preocupan por la comunidad. Ellos ya tenían lo que tenían que comer. Y a lo mejor si no tenían, mañana la naturaleza se los iba a proveer. Qué bonito. A ver, disculpa mi ignorancia, ¿qué es una chachalaca? ¿Te acuerdas cuando este presidente decía que cállate chachalaca? Es un ave, como una especie de, ¿cómo decirlo? Como urraca, algo así. Son muy escandalosas. Pero se tienen que cazar temprano porque entre las 5 y las 6 de la mañana, que es cuando va saliendo el sol, las chachalacas están viendo pues cómo va saliendo el sol. Entonces están distraídas y de alguna manera puedes entrar a cazarlas más fácilmente. Pero si no vas platicando, evidentemente. Pero si es como un ave que vale la pena cazar, pues si está grandote como para comer. Bueno, es que, o sea, no estamos hablando de un guajolote, de un faisán, ¿no? Pero si nos comemos las golondrinas, que no nos comamos una chachalaca. Pues eso sí. O sea, al final se aprecia más por el sabor y porque es algo que está en la región, que es atractivo para ellos. Bueno, vamos metiéndole un poco de velocidad porque se está yendo el tiempo muy rápido. El tercer punto es, ¿para qué hacer investigación gastronómica? Yo creo que este es uno de los factores más importantes, o más bien una herramienta que tenemos que tener, pues para poder publicitar nuestra cocina, pero también es una herramienta que les ayuda a las personas emprendedoras a comercializar lo que venden. No sé si les ha pasado que muchas veces les regatean o preguntan, cuestionan por qué venden tan caros sus productos. Y pues uno por dentro dice, pues es que la harina cuesta tanto, o sea, pasa muy seguido. O sea, uno comprometido con uno mismo, que aprecia y valora esto, pues trata de dar lo mejor al cliente.
Y cuando te empiezan a cuestionar de esta manera o a regatear, pues sí entra como esta suerte de coraje de, pues es que las cosas no son tan baratas, ¿no? Estás comprando calidad. Entonces, parece trillado este discurso de ¿por qué si a Walmart no le regateamos, a los artesanos sí lo podríamos regatear? Hay que cambiar ahora el discurso. Ok, yo no te voy a decir que no le regatees al artesano, pero te voy a explicar por qué no deberías de regatear al artesano. Y pasa en la cocina. Para voy a ejemplificarlo con una investigación, que por favor, ahora sí la presentación. Un segundito. Esta investigación es del chef Irat Santa Cruz Arciniega. Supongo que mucha gente lo conocerá. Él es el estandarte de la cocina tlaxcalteca, alguien que me aprecio de tener su amistad. Y bueno, él lleva años haciendo una investigación muy similar a la que el chef Ricardo tiene, de manera muy seria, y eso le ha avalado juntar pues muchísimas recetas. Tlaxcala es un estado que se ha visto opacado por el gran tamaño e influencia gastronómica que tiene Puebla. Okay. Y Tlaxcala, híjole, creo que tiene hasta más recetas que Puebla. Pero es un estado tan chiquito que ha sido, pues, aplastado por este estado colosal, ¿no? Puebla se adelantó con el mole poblano, pero hay muchos moles rancheros que hay en muchas partes de México. Y ahora el chef Irat Santa Cruz ha hecho que todos volteemos a ver Tlaxcala y su enorme riqueza gastronómica. Una de estas riquezas es toda la variedad de maíces que hay. Muchas comunidades lo han pues como nombrado como una especie de guardián del maíz. Les han dado estas variedades endémicas que tienen. Entonces el chef Irat en su casa tiene todo un museo de estos maíces. Por favor, la que sigue. Miren esta belleza. Aquí es un ejemplo más de que cuando en México se descubrió la nixtamalización, se adelantó al mundo. O sea, a pesar de que todos los otros países tengan maíz, al no desarrollar la nixtamalización, no pudieron hacer más. Y nosotros con esto hicimos y deshicimos lo que quisimos. Y no solamente con una variedad, sino con un montón de variedades. Y la siguiente, por favor. Esta es una belleza, es un maíz ajo. Eso no, digamos que es el papá del maíz actual, hijo del teocintle, que fue la primera variedad que se domesticó. Pero, bueno, este es un proyecto en el que está trabajando el chef Irat, en el que todavía no hay suficiente producción de maíz ajo para poder hacer pruebas de nixtamalización, y que es muy difícil porque si ustedes aprecian a ver, pues cada grano de maíz está cubierto como en sus propias hojas. Claro. Entonces aún no se han hecho pruebas de nixtamalizar, no se sabe bien el sabor, apenas está en este proyecto de rescate, pero bueno, ahí va este proyecto, ¿no? Y gracias a esta investigación del chef Irat, se descubrió que hay un platillo que es un lujo que tienen los tlaxcaltecas, que es el mole negro de huitlacoche. No sé si todos sepan qué es el huitlacoche, pero es este hongo que crece en las mazorcas de maíz. Y es muy común en la temporada de lluvia, ¿no? De julio a septiembre aproximadamente. Pero, ¿qué pasa en las tradiciones tlaxcaltecas, y más en específico de San Juan Ixtenco? Pues que ellos, al apreciar tanto este ingrediente, recolectan las variedades de huitlacoche más grandes los primeros días de octubre. Entonces, los cuelgan en sus azoteas, o más bien los tienden en sus azoteas, para que se sequen al sol. El proceso de secado dura de 4 a 5 semanas.
Pero ojo, hay que tener mucho cuidado y esto, por eso es un lujo que se dan ellos, porque lleva mucho trabajo. Como todavía hay temporadas de lluvias, pues de repente si no está uno al pendiente, perdón, cambia la imagen para que entiendan de lo que estoy hablando. Si el huitlacoche se llega a mojar, se nos echa a perder. Entonces nosotros pasamos del primer tazoncito, el de la izquierda, lo dejamos secar de 4 a 5 semanas para poder obtener el de en medio, y después de ahí, de que pusimos o tendimos 30 kilogramos de huitlacoche fresco, vamos a obtener, si todo sale bien, si no se nos mojó, si no se nos voló, 1,25 kilogramos de polvo de huitlacoche seco. Entonces estamos hablando de una merma de 1 a 30. O sea, es un mundo de diferencia. Y eso, si todo sale bien, ¿no? Hay muchos riesgos en el proceso. Y después de, bueno, para hacer este proceso de la molienda, pues se desmenuza el huitlacoche seco y después se pasa por el metate. No, y evidentemente las señoras de San Juan Ixtenco pues guardan este polvo como si fuera oro, ¿no? El precio aproximado oscila entre los 750, 850 pesos el kilogramo, que podría parecer caro si tú fueras a comer un mole negro de huitlacoche y no te explicaran esto. No, es que para nada está caro. Ahora que lo ves, dice 700 pesos. Claro. Sí, claro. O sea, si tú comes un plato de mole negro de huitlacoche en 450 pesos, pero están utilizando huitlacoche seco, cambia la perspectiva totalmente de si es caro o no es caro. Y ahora, habrá muchos aventurados que empiecen a preguntar o cuestionarse, ¿y por qué no lo hacen en horno? Pues porque es una costumbre. No es el mismo resultado de si se seca en sol, así se seca bajo, ¿qué dije? Sol, y luego en horno. Luego en horno, como los chiles. Exacto. O sea, y aparte, ponle tú que lo haces en un horno convencional, obtienes un resultado tal vez parecido, pero tienes que poner en la balanza si es ético o no, porque le estás quitando el sustento a una familia que estuvo trabajando más de un mes en poder obtener este recurso. Entonces es ahí donde debe de cuestionarse uno si por ahorrar dinero en algún producto se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que se pueden ahorrar en otro tipo de cosas que en esto. Aquí es donde debemos de apoyar. Y bueno, pasemos a la otra imagen, por favor. Ah, espera, regresa. No les quiero arruinar la sorpresa. Es que, híjole, vamos a terminar fuerte. Pasa mucho que cuando la gente va a hacer algún viaje, algún estado, regresa y se siente conocedora de esa cocina, como si hubiera nacido ahí. Y llega platicando que él sabe hacer N cantidad de cosas y que vio y que probó. Y la verdad es que la investigación gastronómica es sumamente compleja. Yo entiendo que por cada investigación que uno realiza tendría que estar por lo menos un año in situ. ¿Por qué? Porque hay frutos o productos de temporada, que si tú no estuviste en ese mes, en esa temporada, no los viste, no los conociste, no pudiste hacer recetas con ellos. Claro. Entonces, mínimo tendrías que tener un año. Y si a eso le sumas que en la región donde tú estuviste no se hizo, por decir algo, el mole que se hacía con ese ingrediente, te tienes que esperar otro año para poder encontrar a una persona que lo sepa hacer y que te lo pueda hacer en la siguiente temporada. Entonces, yo voy a poner un ejemplo en el que yo hice investigación de campo en Yucatán,
ya era bueno, he ido 2 veces en estancias largas y yo creía entender cómo funcionaba la cocina yucateca. Creía saber cómo se hacía un pip, entiéndase por pip este hoyo en la tierra en donde se hornea. Les dije, no tiene mayor complejidad, se hace un hoyo, se ponen piedras, se calienta con madera, se pone la comida, se tapa con hojas, alguna lámina, tierra y punto. Pero sorpresa. Profundizando en la investigación, encontré un artículo, o más bien mi amigo me hizo favor cuando le pregunté para profundizar en el del tema, a Wilson Alonso Báez. Él es de la Universidad Tecnológica de Poniente, y el artículo se llama Variación en la técnica de elaboración del PIB en distintas poblaciones de Yucatán. Desde que yo leí el título del artículo dije, no sé un carajo, no sé qué variaciones hay. Entonces, empezándolo a leer, pues de entrada, yo había visto que hacían rectángulos para hacer el hoyo, pero no nada más hacen rectángulos, hay 3 formas de hacer el hoyo. Primero, rectangular, que suele ser el más frecuente, cuadrado y circular. Y en el estudio del licenciado Wilson, pues explica en qué región se hace con más frecuencia cada uno. Aunque él explica que no es algo, digamos que a rajatabla que se tienen que hacer así, porque depende de la cantidad de ingrediente que tú estás metiendo, pero también hay otro factor muy importante, que es el clima. A mí nunca se me hubiera ocurrido qué es el clima. Por ejemplo, en el norte de Yucatán, el noreste, donde está la costa, se encuentran más PIBs circulares. Y esto es porque como el viento es, digamos que, menos constante, o sea, que si es más irregular. Si tú lo haces rectangular o cuadrado, tarda más en prender o se apaga. En cambio, si tú tienes uno redondo, circular, es mucho más fácil que prenda. Entonces, eso fue como la primer variante que dije, wow, no lo había pensado. El segundo, la tierra. En las partes donde yo había estado, pues siempre se hacía con tierra roja, que es la que prácticamente hay en toda la región de la península de Yucatán. Pero también, como se hace en la playa, pues no puedes llevar tu costal de tierra para hacer un hoyo, ¿no? Pues es ilógico. Entonces se hace en la arena y aportan sabores y humedades diferentes a tu PIB. Pero no para ahí la cosa. También los cazadores, cuando van al monte, repito, monte es esta pequeña planicie, lo hacen con los hoyos naturales que se forman en las piedras calizas. Entonces tenemos tierra roja, arena y piedras. Hoyos naturales, ¿no? Que es tierra caliza. También en cuanto a la vida que tiene un PIB, si se usa frecuentemente, se debe de cambiar a los 6 meses. Uno dirá, pues, como por qué carajos, ¿no? Pues nada más es un hoyo. Pero es que la tierra tiene muchos nutrientes que sí aportan sabor, aportan humedad, y también cuando empieza a tener ese desgaste natural, la tierra se empieza a deslavar. Entonces es más difícil poder armar un PIB. Por eso es recomendable estarlos cambiando. Y por último factor, en cuanto a tierra se refiere, es que si un día previo al que nosotros íbamos a cocinar algo llueve, entonces tenemos que calentar el PIB, pues prácticamente después de que termine la lluvia para que se pueda secar el hoyo y no genere mucha humedad en la cocción. Porque si no, eso nos va a salir sumamente desbaratado, ¿no? Otro factor importante es la leña. Y aquí sí que me quedé sorprendido porque uno pensaría que pues agarras los tronquitos que estén ahí a la mano, los pones, los prendes y se acabó. Pero no, tienes que jugar con una suerte de leña seca y leña verde
porque cada uno aporta diferentes sabores y también prolonga el tiempo de cocción. Mientras la leña seca aviva el fuego, la leña verde lo mantiene por un tiempo prolongado y hace más carbón. Entonces, te habla de una sofisticación enorme de este proceso de cocción, ¿no? Porque tienes que conocer qué es lo que vas a cocinar, qué tipo de leña utilizar, y bueno, también varía la calidad de la leña, ¿no? Allá ocupan el quitinché, el chajac, el salam y el roble, y cada uno a veces se ocupa para cierta cosa porque aporta diferentes tonalidades de ahumado. Otro factor son las piedras. Y aquí lo que juega el papel de la piedra es el tamaño. Si vamos a tener cocciones cortas, utilizamos piedras chicas, que van entre los 10 y 15 centímetros. Si vamos a tener cocciones de animales más grandes o vamos a meter vaporeras o demás, pues necesitamos piedras que van de los 20 a los 30 centímetros. Y hay estudios antropológicos que hablan que en el año 1000 había bolas de arcilla. Esto hablaría de una riqueza cultural y dominio de la técnica asombroso, ¿no? Porque el hecho de fabricar ya hasta la piedra con lo que vas a cocinar el alimento es algo, pues no sé si hay en otro país. Entonces eso es algo que tendría que estudiarse más. Esto es en la región PUC. Seguramente ya se comprobó, este artículo me parece que es del 2017 y la antropóloga todavía lo menciona como posibilidad, por eso lo menciono así, no me gustaría hacer una aseveración, pero lo más probable es que sí sea, porque se encontraron donde están estos pips, entonces lo más probable es que sea. Y termina este proceso con las hojas que van a tapar la cochinita, bueno, perdón, el pip, porque la cochinita no es lo único que se hace en pip, hay un montón de cosas que se hacen en el pip, pero la cantidad de hojas también va a jugar un papel importante porque van a aromatizar el platillo y también van a conservar la humedad que se guarde eso. Cuando hay mucha humedad, pues se ponen pocas hojas para que se escape un poco y no se sobrecocine lo que estemos cocinando. Si estamos en temporadas calurosas, pues se ponen más para que se concentre más la humedad del ingrediente. Aquí, en cuanto a hojas, se ocupa la de la bec, jabín, pichoy, jas, palma de guano y coco. Y también hay algunas que se ocupan para ocasiones especiales, como en los pibinales. Los pibinales son los elotes que se ponen en estos pips y se cuecen por 1 a 3 días, dependiendo la cantidad que se meta, y se ocupa la hoja de Xoltexnuc. Perdón, no hablo maya, si estoy diciendo una tontería, luego me jalan las orejas. Y entonces esto para mí ya era muy, muy complejo, porque había encontrado algunas preguntas o algunas aseveraciones de que el pibil hacía referencia a platillos rojos. Y entonces, pues, esto es mentira porque pibil hace referencia al término de cocción, no al uso del recado rojo. Por eso hay luego unas personas que hacen camarones pibil, no son camarones pibil. Son camarones marinados o con salsa de algo, pero no son pibil, ¿no? Pibil solamente es lo que se entierra. Y lo más común es la cochinita pibil. Cuando se dice cochinita, entre los yucatecos se entiende que es la cochinita roja. Hay algunos otros animales que se hacen con recaudo blanco, que no tienen la presencia de achiote, pero cambia el nombre del platillo dependiendo de la proteína que se mete. Así tenemos el pibilqué, que es con venado, el pibilcuts cuando es de pavo, o el pibilhuech cuando es de armadillo. Entonces, principalmente y estos se ocupan para del método de cocción, nada más. Exacto, es el método de cocción. Claro. Esto es la técnica, hace referencia al pib. Ajá. Y por ejemplo, cuando se hace el venado, pues se aprovecha para el sic de venado, que es este salpicón, la carne deshebrada, con
como para los que viven en la Ciudad de México o centro del país, la ropa vieja que conocemos, ¿no? Y bueno, ahora sí, cámbiale la imagen, por favor. Vamos a cerrar con un estado que se promueve solo, Oaxaca. Esta plática de Oaxaca únicamente hace referencia al mole negro, pero no podemos hablar de Teotitlán del Valle sin hablar de toda la riqueza cultural que ahí hay. Teotitlán del Valle fue fundada por zapotecas y a la vez los zapotecas fueron los que fundaron Oaxaca, y ahí hay una tradición y cultura milenaria artesanal de generaciones y generaciones y generaciones. Todavía se puede apreciar porque ahí se dividen las actividades por rubro. Existe la familia que hace las velas, como en este caso, la familia que hace panadería, la familia que hace dulces, la familia que hace textiles, ¿no? Están llenos de artesanías por donde se quiera ver. Y bueno, la siguiente, por favor, Chuy. Vamos Jafet, viendo cómo... ¿me Hola. escuchas? Sí. Por fin me pude conectar. Llevo minutos, ya casi la hora escuchándote, pero hasta ahora como que se ha establecido bien esto. Para los que no están en esto de la cocina, retomando un poquito antes de que te adentres más en el tema Oaxaca, ¿a qué te refieres con recaudo? Porque digo, muchos no han estado allá. Y en el norte es un término que no existe. Me atrevo a decir que se desconoce. Allá tienen el rub, ¿no? El rub, ok. Es prácticamente lo mismo, pero con otros ingredientes. O sea, es una mezcla de especies con los que se hacen pastas. En la península de Yucatán tenemos el recado blanco, el recado rojo, el recado para escabeche, el de papadzul, el para toda clase. O sea, con eso hay un dicho que dice, recaudo hace cocina. ¿Y el más famoso es el negro? No, el más famoso es el rojo. El negro, o sea, es más famoso porque la cochinita pibil es el platillo más emblemático. Más popular. Ajá. Sí, exacto. Y con el negro, pues tenemos el relleno negro y tenemos... Qué rico. Nada más el relleno negro. Sí, nada más el relleno negro. Que también es súper popular allá. O sea, ya encuentras las tortas de cochinita y de relleno negro. También cuando se hacen las fiestas de mayordomía, bueno, ya les llaman Ay, esa tradición es muy bonita. Sí, pero allá les llaman de otro... Ay, se me fue el nombre. Pero allá cuando hacen estas fiestas, hacen relleno negro también, y que es sumamente picoso porque está pensado para los locales. Sí, ahí te puedes meter una súper enchilada. Sí, vale. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a meterle velocidad a esto. Esto nada más es como para que vean la riqueza cultural que hay en Teotitlán. La siguiente, por favor. Miren, este es el proceso final de estas velas. Cada vela tiene 400 flores y se ocupan para decorar las iglesias los días de bodas. En Teotitlán del Valle no hay fiestas pequeñas. Las fiestas más cortas duran 5 días, literal 5 días. Tienen un menú preestablecido. Y bueno, el mole negro es el invitado principal a estas bodas. La siguiente, por favor. Aquí hay una foto más cerca, se puede apreciar otras cosas. La siguiente. Pero Teotitlán del Valle es también súper famoso por sus textiles. Y estos textiles se hacen en estos telares de pedal. La siguiente, Chuy. Aquí pueden apreciar pues los hilos teñidos que antiguamente se hacían de manera natural. Así obteníamos el café de la cáscara de nuez, el rojo de la grana cochinilla, el azul que traían de Yucatán y también el negro del huizache, por ejemplo. Wow. La siguiente. Este es un tapete tradicional
de Teotitlán, donde se pueden ver las grecas. Espero tengan oportunidad de ir. Como en muchos lugares, cuando tumbaron sus zonas arqueológicas, sus templos, pues arriba de eso, con las mismas piedras, construyeron las iglesias. Entonces, en la iglesia de Teotitlán del Valle, en la fachada principal, se aprecian estas piedras labradas, talladas, y se alcanzan a ver estas grecas. Es sumamente hermoso ir a visitar este lugar. La siguiente, Chuy. Y bueno, esto que decía de que cuando alguien va un fin de semana y cree conocer una cocina, pues, perdón que los diga, pero está muy equivocados. Yo he visto este mole negro hacerlo 3 veces, y en estas 3 veces siempre aprendo cosas nuevas. Y es que es tanta información que es imposible poderte concentrar en una sola. La primera vez que fui, lo primero que me impactó fue los ingredientes. Ir al mercado de Tlacolula y poder apreciar toda la gama de ingredientes, utensilios, todo lo que hay. Es impresionante la dimensión del tianguis que hay en Tlacolula. Teotitlán está muy cerca de Tlacolula. Ya me están escribiendo también con el recado negro se hace el boot, se me había olvidado, que el boot es parte del relleno negro también, es este relleno, el chilmole, y se llaman fiestas patronales. Gracias, qué bueno que nutren esto. La siguiente, Chuy, por favor. Antes de que arranques con esta parte que es súper importante, quisiera abrir como que el paréntesis para tomar en cuenta algo. Jafet nos tiene preparados unos videos que están buenísimos, pero honestamente no creo que nos vaya a dar el tiempo, puesto que esto de lo que nos va a complementar sobre el chihuacle va muy de la mano con lo que nos dijo el maestro Paulo, que yo propongo, no sé, Bri, que ya está aquí, que se deje para una segunda sesión y que lo podamos llevar sobre todo con calma. ¿Para qué? Para que las personas que nos están viendo y yo poderlo también como que ir aterrizando y sobre todo como asimilar la información. Sí, porque lo que no quiero es que se vaya a ir rápido, sobre todo porque son 6 videos. El 6º no lo pude descargar, entonces sería interesante que lo descargara para que lo pudiéramos masticar bien, y aparte es que los videos están tremendos, de verdad tremendos. Creo que valdría la pena verlos y masticarlos con calma. ¿Qué opinan? Yo les quería dejar esta sorpresa ahorita, pero como ustedes digan. Si esto, es que sí, Oaxaca es un tema súper complejo. Sí, la verdad es que sí. Y sé que las personas que nos están viendo pueden tener preguntas. Entonces yo quisiera abrir el paréntesis para que hicieran las preguntas y tú nos pudieras compartir, porque estamos ya en Oaxaca y es como fácil, nos podemos echar 1 hora. No más. ¿Sí? ¿Qué dices? Pues sí, si quieren, empiecen con las preguntas. Venga, y vemos pues. ¿Qué puedo decir? Vamos a programar otra sesión con Jafet en la que vamos a platicar un poquito, lo que vamos a profundizar más en Oaxaca y los que se van a tocar estos temas. Voy a dejar de compartir la pantalla para no cometer un error y spoilear, por favor. Pues venga. Ay, yo solo decirte en lo que van escribiendo, muchísimas gracias, Jafet. Perdón los inconvenientes de la conexión, ha sido una odisea, pero obviamente no me podía perder esto. Y pues gracias tu tiempo, tu conocimiento, tu pasión. Y pues no, nada más, o sea, es increíble todo lo que sabes, todo lo que tienes para compartir. Y cómo siento que haces este tema tan digerible. A pesar de que tengo como mucho por asimilar, quizás sea la palabra. Sí, bueno, esta es una clase express de años que hemos hecho en investigación y de alguna manera es la forma en la que yo tengo de explicar como todo este material sintetizado de una manera clara. O sea, a mí me hubiera encantado
que cuando yo entré a trabajar me lo hubieran explicado así, porque hubiera aprendido muchas más cosas desde los primeros viajes que hice. Pero bueno, también eso me ayudó para ir creando herramientas y poder estandarizando algunas cosas que ahora me son mucho más útiles. Bien, para abrir el chat. Ah, ya está. ¿Se ven las preguntas ahí o no? Bueno, tenemos saludos desde Cancún, ¿vale? Paulina Valverde nos comenta que igual el pibipollo o mukbipollo de Campeche, hablando del tema del PIB. Uh-huh. Maestro Manuel dice, excelente participación de Jafet, región favorita de Jafet. Pues es que todas, o sea, y siento que te limito. Esa es la parte que no me gusta. Mira, para la amiga que decía del pibipollo, en Campeche le llaman mukbipollo. En Yucatán le llaman pib o pibe. Okay. Entonces, pero es el mismo tamal, se hace para el Hanal Pichán. Esto se hace igual en pib, pero como decía, no nada más se hace la cochinita es lo que más conocemos, pero también se hace el relleno negro, se hace el relleno blanco, se hace el mondongo cabic, se hacen tamales torteados, y en Yaxchuná, cuando se hace la cochinita pibil, también se hacen los chachacuás. Entonces, hay toda una tradición del PIB, hay muchísimos platillos que se hacen porque digamos que era la cocción favorita que tenían los mayas. Claro. Jafet, ¿tu equipo también hace investigación de la panadería mexicana o solamente de la cocina salada? También tenemos incluidas algunas recetas de panadería. La panadería creo que es un tema que se ha dejado de lado y se ha perdido muchísimo. No tenemos como tal un proyecto de panadería, más bien nosotros lo que vamos haciendo es irlo abordando por estados y lo que vayamos encontrando por estados, por registrarlo de todo, tamales, panes, moles, pipianes y demás. Entonces sí tenemos un acervo de panadería, pero no estamos especializados en panadería. Ok, pues es que sí, la verdad es que es... Yo que hago panadería tradicional mexicana, a veces llegan clientes que dicen, vendes de este, vende de aquel, y es como, no terminas, o sea, es un tema que no termina. Sin duda alguna los métodos y las masas se repiten, pero sí hay variantes que lo enriquecen y la verdad es que lo hacen muy, muy rico. Soy Alejandra, sí, claro, entonces... Ciudad Juárez, ama de casa, y me emocionó mucho saber que están volteando a ver el norte. A mí también. Muchas gracias, Jafet, en verdad me siento... en el desierto. Lo que pasa, Bri, que Jafet nos compartió un poquito sobre que no va únicamente del sur y el sur y el sur, también se están enfocando bastante en la parte norte, puesto que no solamente va de carne. Y la verdad es que esto se sintió muy bonito, porque es cierto, sin duda alguna, hay menos, pero hay. Y lo que hay, de verdad que es muy, muy bueno. ¿A quién más tenemos? Ay, yo los oigo cortados, pero a ver, yo no logro ver el chat, Jesús. Son todas las preguntas. Las que leí son todas. Perfecto. ¿Expliqué muy bien o sí. Ya de plano se durmieron todos? Acá hay otra. Dice, desde tu experiencia en la investigación, ¿qué pasa ahora con el concepto de cocina tradicional mexicana? ¿A partir de qué, perdón? Dice, desde tu experiencia en la investigación, ¿qué pasa ahora con el concepto de cocina tradicional mexicana? Mira, el término tradicional es un tanto peligroso de trabajar porque tradicional ¿para quién? O sea, tradición se tiene que meter en un contexto de temporalidad. Si hablamos de cocina tradicional con cocinas originarias o con cocinas indígenas, yo creo que es la cocina que tenemos que voltear a ver y que estamos viendo ahora en esta suerte de una buena alimentación, de dejar ese alto consumo de proteína animal y ver más hacia los quelites, ver más hacia los hongos,
y otras variedades de la milpa, por ejemplo. Entonces, también algo que me estoy dando cuenta desde hace algunos años es que, digamos que en la generación del chef Ricardo, le tocó esta parte de que el mundo volteara a ver a México o reconocieran a México como una gastronomía importante, o por lo menos digna de voltear a ver. Otra generación, que es la que ahorita precede Irat Santa Cruz, Isaías Pérez, Wilson y demás, es regionalizar la cocina, ver que no estamos hablando de solamente una cocina mexicana. Cuando hablamos de eso, tenemos que hablar de cocinas mexicanas, y por eso el título era tener una concepción o cosmovisión diferente de las cocinas, ¿no? Porque cada cultura asume un ingrediente desde sus costumbres, desde su visión. Entonces, podemos tener un mismo ingrediente preparado en 5 o 10 formas diferentes. Yo creo que en esa etapa de la cocina tradicional es en lo que estamos. Tengo una pregunta del maestro y chef Paulo Sergio. ¿Qué estados y cocinas consideras son los que más han influenciado en el concepto internacional de la cocina mexicana? Bueno, no podríamos dejar de hablar de la cocina michoacana, porque la cocina michoacana fue de la que se hizo el texto del paradigma de la cocina michoacana para que se hiciera la declaratoria. Y también la cocina michoacana, digamos que ha sido la pionera en muchos sentidos. Me refiero a que aquí empezaron los foros de cocineras tradicionales, la maestra Benedicta, la maestra Juana Bravo, que han sido como el parteaguas para todos estos grupos de cocineras tradicionales, y que han fungido como el estandarte de qué es una cocinera tradicional, para bien o para mal. Pero eso ha sido la cocina michoacana. También documentalmente es de las que se tienen, digamos, más registros, pero no nada más en cuanto a libros, sino también hay muchos videos. Sí se le ha invertido mucho a la cocina michoacana. No sé si como debería, pero de que hay mucha documentación hay. Y bueno, el segundo estado que se vende solo, pues es Oaxaca. Oaxaca es atractivo por todos lados, ¿no? Y yo creo que cualquier extranjero, si le dicen comida, piensa en un mole y piensa en Oaxaca, por los colores, por los ingredientes, por el mezcal, o sea, por muchas cosas. Esas dos cocinas yo creo que están como más difundidas. Y ya se está acabando esto del burrito y la fajita. Jafet, 2 libros. Recomiéndanos 2 libros. ¿2 libros? Sí. Híjole. Venga. Si no menciono me linchan. A ver. Es el diccionario. Este es del chef Ricardo. Ajá. Y yo creo que mi favorito es este. Cocina mexicana. Historia gastronómica de la Ciudad de México. Este está escrito por Salvador Novo, quien fuera un cronista de la Ciudad de México. Yo creo que si cada estado tuviera un cronista que hubiera escrito un libro de esta calidad, tendríamos mucho campo avanzado. ¿Hay otra pregunta? Pues ya por último, Max nos hace la visión, ¿vale? Nos manda saludos de Campeche. Cuando comentabas que se iba armando con todos los elementos que te ponían en la mesa, o sea, un platillo desarmado para armarlo tú a tu gusto, lo contrario sería algo que tenga todos los ingredientes o elementos en un solo lugar, como el pan de cazón. Están todos los elementos mezclados del platillo y no hay pierde de los ingredientes exactamente. Y el ejemplo más que yo veo más básico es el pastel. Te dan una rebanada de pastel y ahí es el sabor de todos los ingredientes en un solo bocado. Bueno, pues esto ha estado muy interesante. Vamos a programar una segunda platicada, puesto que nos queda Oaxaca todavía y nos quedan esos fabulosos videos. Todavía no termino de asimilarlo y en la próxima platicada les vamos a compartir el regalo, porque ya saben que siempre tenemos un regalo para ustedes. Bri, ¿cómo te sientes?
estoy así, o sea, solo escuchando. Es un tema del que prácticamente, pues es que creo que con pocas personas se puede hablar de esto y que lo sepan y lo sepan bien, y lo sepan de primera mano sobre todo. Así que, pues solo lo que he repetido desde que conocí a Jafet, gracias por tu tiempo, por tu pasión, por unirte a compartir. Muchísimas. Ha sido un placer poder platicar con ustedes. Y eso, nos vemos en la próxima para terminar este temazo, todo de primera mano. Sin duda alguna, todos los que estamos aquí vamos a tener los ojos bien abiertos y para que en esa próxima platicada nos vas a compartir qué viene del trabajo de Jafet y dónde te podemos seguir. ¿Cómo estás en Instagram? Ay, ni sé cómo estoy. Casi no los ocupo. @Jafet Durán. @Jafet Durán, pues ahí te vemos. Sí, Jafet-Durán. Jafet-Durán. Ok. Sí. Sigan al pendiente de nuestras redes sociales para que vean las próximas platicadas y sobre todo para que le demos continuidad a esta que ha estado buenísima. La semana que entra tenemos a Paulina Valverde, con quien vamos a platicar de gastronomía, arte y sanación. Entonces esto va a estar completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, no solamente va de comer, pero la verdad es que sí, como lo han visto esta tarde, que ha sido de compartir un método, ¿vale? ¿Qué les digo, Jafet? Recibe un fuerte abrazo y mi más profundo agradecimiento a todos los que han estado aquí. Pude ver a la familia de Bri. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Maestra Marta, un abrazote. Maestro Irat Santa Cruz, Manuel y Salas Pérez, también muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta plática. Digo, sobre todo a ellos, que pues son como mi guía, ¿no? Son mis maestros, ¿no? O sea, mi formación, pues es innegable que ha sido el chef Ricardo, pero todos ellos son pioneros también en esto, que han trabajado contra viento y marea para poder representar a sus estados, todos ellos con una trayectoria sumamente extensa. Irat Santa Cruz siendo representante de Slow Food en Tlaxcala, Isaías siendo delegado del conservatorio en Quintana Roo, y bueno, gracias a todas las personas que están aquí. Pura persona. Gracias. Qué honor. Qué honor. Y bueno, sí, creo que mención especial, Irat, Isaías. Si sienten que quieren compartir algo por acá, pues este es su espacio. Igualmente cualquiera que esté por acá conectado y sea la primera vez que nos escucha, son bienvenidos. Un abrazo cuántico a los dos, hasta donde estén. Gracias que pude lograr la conexión para escucharte, Jafet. Y esperemos que cuando se dé la segunda sesión tuya, pues ya el trabajo esté, tu proyecto más cercano, esté ya listo para que todos lo podamos disfrutar. Es una sorpresota, se van a ir para atrás porque estamos enfrente y hemos compartido esta tarde con un grande. Muchas gracias. Reciban todos un fuerte abrazo y hasta la próxima platicada. ¡Saludos! Gracias. Gracias por estar aquí. Chao.